En este día vamos a hablar de la educación en una virtud de vital importancia dentro de nuestra vida cristiana y sobre todo en la educación de los hijos, que es la virtud de la paciencia. La vamos a definir como una vez que se ha conocido o presentido alguna dificultad presente a superar o algún bien deseado para poder alcanzar, la paciencia soporta las molestias presentes con serenidad. Es decir, aquí vamos a hablar de una molestia que está en el presente, se ejercita la paciencia, o de algún bien futuro que necesita un esfuerzo continuado. También vamos a relacionarla como en positivo, en virtud del bien a alcanzar, y en negativo, en virtud de la molestia a soportar. La paciencia es la virtud que en este caso se va a encargar de ejercitarse para que los hijos no la pierdan y puedan suplir o llevar con virtud las molestias que tengan que sufrir para evitar un mal o para alcanzar un bien. La virtud cardinal de la fortaleza, como vimos en un punto doctrinal anterior, consta de dos puntos principales, que son acometer y resistir. Para resistir hay una serie de virtudes que están conectadas a este acto propio y que se relacionan entre sí. Concretamente son la paciencia, la longanimidad y la perseverancia. También efectúa aquí la virtud de la constancia. En esta ocasión vamos a estudiar principalmente las dos primeras, la paciencia y la longanimidad. Estrictamente la paciencia sirve tan solo cuando se soporta un mal para evitar otro mal superior, ¿sí? En cambio, la longanimidad se trata más concretamente de soportar una molestia por un tiempo continuado en vistas a un bien mayor, ¿sí? Vemos la virtud entonces en negativo y en positivo. Paciencia, soportar un mal presente para evitar algún mal superior en el futuro, y la longanimidad, soportar una molestia por un tiempo continuado en vistas a un bien mayor. Sin embargo, hemos combinado las dos virtudes en la descripción que hemos dado inicialmente, porque las dos las reconocemos con el nombre general de paciencia en la vida cotidiana y así lo entendemos concretamente nosotros. Entonces, es como si hubiéramos unido dos virtudes que son estrictamente distintas entre sí en un solo concepto para aplicarlo en la vida cotidiana tanto de los hijos como de los padres. Muy bien, entonces en un primer instante nosotros podríamos pensar que la virtud de la paciencia tiene que ser ejercitada más bien en los padres que en los hijos. Y esto, aunque en parte es cierto, no es totalmente verdadero, porque es también muy necesario educar a los hijos en esta virtud tan concreta. Podremos recordar también, tal vez con mucha facilidad, cómo muchas veces los hijos les sabrán tal vez en varias ocasiones haber hecho perder la paciencia. Sin embargo, no se debe identificar la paciencia con este estado en el que los padres la pierden por actitudes contrarias de los hijos, o tal vez malentenderla como el hecho de que los padres no reaccionen frente a los malos comportamientos de sus hijos. No se trata de no reaccionar o no sentir el movimiento de la ira o de la impaciencia en la carne natural. Se trata de controlar estas pasiones que muchas veces son naturales dentro de la vida cotidiana. La paciencia, como todas las virtudes, tiene algunos vicios opuestos. Muy bien, en la paciencia van a ser concretamente dos los vicios que se van a oponer directamente a ella, que son concretamente, en primer lugar y de modo natural, la impaciencia, y el segundo es la insensibilidad o dureza de corazón, ¿sí? La impaciencia, en razón de que la virtud de la paciencia se pierde de modo extremadamente rápido y por razones infundamentadas, y la insensibilidad o dureza de corazón es como el otro extremo de la paciencia. No es que no haya control sobre las emociones que no son virtuosas, sino que sencillamente por indiferencia, que lo hemos visto en otro punto doctrinal, es decir, por la falta de conocimiento de la gravedad de los actos, no existen o no nace sentimiento alguno. Son dos vicios que son opuestos a la virtud de la paciencia y que tenemos que medir y controlar del mismo modo.
Indudablemente, también tenemos que reconocer que los padres tienen también que desarrollar la virtud de la paciencia. Y vamos también a dedicar una parte de este punto doctrinal a hablar de este tema en concreto. Pero los hijos también necesitan ser pacientes, también tienen que educar la paciencia de modo eminente. Y por muchas razones. Podemos ahora aquí denotar algunos peligros de las personas que no desarrollan la virtud de la paciencia. Porque, por ejemplo, ¿quién no reconoce los límites de sus debilidades y de sus posibilidades actuales puede llegar a desear demasiado lejos? Es decir, quien no reconoce ahora de modo natural, concreto y específico sus posibilidades actuales puede llegar a desear algo demasiado lejos y que nunca va a poder llegar a alcanzar. Se puede llegar a proponer una meta demasiado lejana y que no tiene los medios concretos para alcanzarla. El adulto, si es prudente, sabe reflexionar sobre su estado actual y de su realidad para relacionarla mejor sobre el futuro que él quiera alcanzar. Los hijos, por su edad y por su condición, para ellos naturalmente va a ser mucho más difícil poder razonar de este modo. Y en consecuencia podrían ponerse situaciones o proyectos en los cuales la paciencia va a ser virtualmente imposible. Como por el ejemplo de un niño de 10 años que quiera empezar a ahorrar su paga para comprarse una motocicleta a los 16 años. Naturalmente, en un niño de esta edad, en esa situación, en esta hipótesis que va a ser totalmente imposible para la capacidad de ejercer la paciencia que él tiene por su condición y su edad, va a ser totalmente imposible que él sea capaz de ahorrar su paga por un tiempo estimado de 6 años para poder comprarse una motocicleta en el futuro. Entonces hay que ponerse propósitos concretos y realistas. Y la paciencia supone por lo tanto también una espera. Compensa esperar y que se pueda esperar. Es decir, hay que enseñarle también a los hijos que es bueno esperar y que es necesario hacerlo. Y también supone superar las molestias que vayan viniendo en el camino, no simplemente hay que resignarse a ellas, pero también aceptarlas con alegría y humildad para alcanzar las metas futuras. Ahora vamos a hablar también de la importancia de la influencia del ambiente en la que se encuentra el joven o el adulto para educar la virtud de la paciencia. Quizá convendría reflexionar algo más en torno a lo que puede considerarse razonable o no respecto a lo que nos proponemos para el futuro, a lo que se debe aguantar. No se pueden dar aquí normas concretas para obrar o no obrar en virtud del ambiente que nos rodea, sino más bien destacar algunas cuantas características de la sociedad actual y de los jóvenes en la que nos encontramos hoy en día. Hay en la actualidad de hoy en día muchos hombres que llenan su tiempo con una actividad frenética, buscando resultados inmediatos en todo lo que hacen. Suelen querer las consecuencias de lo que hacen, son incapaces de tener una mirada a largo plazo. Muy poco se les ocurre pensar cómo sus acciones podrían tener ahora una repercusión, por ejemplo, dentro de 10 años. Como consecuencia de este comportamiento, el valor que más se busca hoy en día es el del rendimiento, es de la efectividad, la economía, es decir, aprender a conseguir los mismos resultados en un menor tiempo o mayor producción en el mismo tiempo con el cual estamos acostumbrados a hacer las cosas. Lo que no se puede conseguir rápidamente termina sin darse cuenta teniendo poca importancia para el hombre. Es decir, aquello que es realmente importante, porque bien sabemos que las cosas buenas necesitan mucha paciencia, terminan para el hombre de hoy en día, que busca solamente la economía y el rendimiento, teniendo poco valor e importancia. ¿Cuáles son esas cosas que tardan más en llegar? Las cosas más naturales, que son como por ejemplo las virtudes, el trabajo ascético para alcanzar la santidad, que muy bien sabemos que va a ser durante toda nuestra vida. Por eso hay tanto desánimo en las almas de hoy en día, que por no ser capaces de ver sus frutos en el presente o en una inmediatez, sucumben ante la tentación, sucumben ante su debilidad y terminan abandonando la vida espiritual porque no
sienten esa efectividad en el presente porque no ven sus frutos en el hoy. Cuando esas cosas que son difíciles de alcanzar necesitan mucho tiempo. Es decir, que no va a ser de un trabajo de días, ni siquiera de por meses, van a ser un trabajo por un tiempo largo y determinado por años y por toda la vida. En una palabra, la madurez natural del hombre queda perdida en el sentido por esta falsa razón de la economía. Como el hombre quiere resultados inmediatos, su madurez, que va a ser un trabajo para toda su vida, queda totalmente perdida o desmeritada. En un principio, esto es un gran obstáculo para el trabajo ascético del hombre, porque jamás se puede afirmar ya soy generoso, ya soy paciente, ya soy justo, ya soy virtuoso. Siempre se puede mejorar porque Dios, que posee la virtud en sí mismo en perfección, es infinito y siempre esta virtud es perfecta en Él. Por tanto, nosotros que somos seres finitos, siempre vamos a poder mejorar en las determinadas virtudes que tengamos que trabajar. Y esa lucha de superación va a ser durante toda la vida. En relación con las condiciones naturales básicas que el hombre busca para la sociedad de hoy en día, es decir, de los ideales que él busca para mejorar la sociedad, son problemas y soluciones que él busca para tener una solución inmediata. Se trata de conseguir una sociedad totalmente justa ya, una sociedad libre ya. Y como resultado se cambian las estructuras cada vez que se encuentra un problema. Y solamente tenemos que reconocer que vamos a alcanzar una sociedad justa cuando todos sus habitantes sean justos, y esto naturalmente va a requerir tiempo. Rara vez pensamos en arreglar las cosas para que nuestros bisnietos vivan mejor. Muy pocas veces la sociedad en la que nos encontramos tiene como meta mejorar las cosas en el presente con el fin de un trabajo arduo para que en el futuro las cosas se encuentren mejor. Busca simplemente resultados inmediatos. Y con esto no intentamos decir que no se deben buscar las cosas que son inmediatas. Sencillamente estamos destacando el peligro que supone el pensar que para poder obtener todas las cosas por las cuales trabajamos, tiene que ser de modo inmediato. Estamos destacando el peligro que puede suponer atender únicamente a lo que se puede conseguir en el presente, cuando la misma naturaleza necesita mayor tiempo. Otra característica que podemos denotar en la sociedad actual que se presenta como un problema para nosotros por la educación que recibimos o por la influencia a la cual estamos sometidos por vivir en medio de ella, es que es incapaz de soportar las molestias. Estamos en una ideología de huir del sufrimiento o de concebir el sufrimiento como un mal insoportable, lo cual es un gran error en nuestra educación. Con la huida del sufrimiento queda solamente la búsqueda del placer o del hedonismo. Cualquier cosa en el hombre de hoy en día que supondría para él controlar los instintos se considera antinatural. Es una falsa ideología que se nos ha inculcado, que cualquier cosa que tenga que controlar el hombre de sus movimientos, de sus impulsos, se va a considerar innatural para él. Y por lo tanto, el hecho de que el hombre tenga que soportar molestias o someterse a alguna prueba de modo específico para obtener algún bien mayor, se considera una cosa que no es buena para el hombre, que es antinatural. Autodominarse supone una cierta molestia y por eso no es aceptable en la sociedad de hoy en día. Sin embargo, convivir con otros seres humanos naturalmente implica el hecho de tener que soportar ciertas cosas o tener que autodominarme para respetar los derechos del otro, que es lo que se ha perdido hoy en día con una falsa idea de libertad. Cada cual tiene que tener la libertad de hacer lo que hace, lo que quiere hacer, sin tener en cuenta el hecho de la convivencia comunitaria o el hecho de que me encuentro rodeado de otras personas que también tienen derechos y deberes y que yo por tanto tengo que respetar, y que necesariamente implica un autodominio. De todas formas,
Es un hecho que el placer lícito y no lícito puede ser atractivo para todos y de modo especial para el joven. Y por eso la persona del adolescente o del joven va a necesitar un gran apoyo y ayuda de sus educadores, es decir, de sus padres, para que aprenda a discernir qué tipo de placeres tan lícitos puede obtener y cuáles placeres ilícitos tiene que huir. Además, hará falta hacerle entender al joven que la felicidad es una cosa que no se obtiene simplemente del placer, sino también por medio del sufrimiento. Por ejemplo, vemos mucho en las personas que tienen un verdadero amor entre sí, que la felicidad del uno consiste en la felicidad del otro, aunque este primero tenga que sufrir alguna cosa para obtener la felicidad del otro. Pues bien, así también hay que educar a los hijos que la felicidad no está simplemente en un placer inmediato, sino también en soportar con alegría los sufrimientos. La paciencia supone buscar y luchar para alcanzar el bien. Poco a poco, entonces, la felicidad va a ser para él notable, en virtud de ese bien futuro por el cual él ahora está sufriendo. El placer superficial, en consecuencia, se muestra como un atractivo muy fuerte para los jóvenes de hoy en día. En ello puede estar parte de la solución hacia la motivación del desarrollo de la virtud hacia la paciencia, es decir, educar a los jóvenes y enseñarles la concepción de que no está en el placer inmediato la verdadera felicidad, sino en ese bien arduo y difícil por el cual tendremos que soportar y aguantar pequeños sufrimientos. Por último, conviene tener en cuenta cuál es el comportamiento de los mismos hijos en sus distintas edades, desde el niño pequeño hasta el joven. Los más pequeños, como bien sabemos, tienen poca capacidad de concentración, es decir, poca capacidad de raciocinio para poder entender ese bien futuro y lo que vale soportar los males temporales. Y muchas veces podemos ver de modo concreto cómo abandonan un juego o alguna actividad precisamente por falta de paciencia. Igualmente, es lógico que les cueste desear eso por la poca capacidad de razonamiento que ellos tienen, por lo que no pueden entender enseguida ese bien futuro y los males presentes. También, además de la poca capacidad de razonamiento, tienen muy poca voluntad para llevar a cabo sus propósitos, es decir, ellos buscan precisamente ese bien inmediato. Ellos solamente buscan, sin entender las cosas que le rodean, ese bien presente. Es decir, no es lógico que entonces un niño pequeño sea por naturaleza paciente, pero nosotros tenemos que entender que poco a poco podemos ir preparando el terreno para luego, en una edad más avanzada, poderle exigir, según estas dos características de razonamiento y voluntad, la virtud de la paciencia. No debemos entonces exigir esta virtud de la paciencia en los hijos pequeños como un derecho. Es decir, como yo como padre tengo derecho de que mi hijo sea paciente, no es así, sino comprendiéndoles de modo comprensivo y poco a poco, de modo progresivo, ir proporcionándoles las ayudas pertinentes para que ellos vayan desarrollando la virtud poco a poco, no de modo inmediato porque, como acabamos de ver anteriormente, no tienen las capacidades para hacerlo. Lo malo es cuando ya se encuentra en la adolescencia el joven o incluso un adulto que es incapaz de conocer y de evaluar lo que es necesario sufrir en virtud o en vista de un bien mayor y tenga los comportamientos típicos de un niño pequeño que es incapaz de razonar. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que a partir de la pubertad, es decir, de la adolescencia, muchas de las actitudes que podríamos contemplar tal vez en los hijos pequeños como reproches, enojos y quejas, puede ser de modo natural por los cambios biológicos que sufre el adolescente y por tanto los adolescentes o los jóvenes que están en la pubertad no tienen que ser tratados con excesiva dureza como exigiéndoles en demasía la virtud de la paciencia en estos pequeños caprichos, sino que además de la exigencia tiene que haber también una gran muestra de comprensión, porque estas actitudes suelen ser causadas de modo natural por los cambios biológicos.
o por lo menos si se actúa con dureza tiene que ser siempre acompañado de acompañamiento y comprensión. Los jóvenes necesitan ayuda para resistir a los poderosos estímulos que les proporciona la sociedad de consumo. Es bueno que los jóvenes tengan experiencias y que de por sí ellos aprendan a buscar soluciones, pero no tienen que tener el último objeto a la moda, como implica o enseña la sociedad de hoy en día, que es una sociedad de consumo. Además, conviene destacar la falta de matiz o la falta de profundidad en las cosas que son verdaderamente importantes y que les hace a veces ser muy comprensivos con ciertas personas que tal vez pueden ser nocivas para ellos, o totalmente impacientes con otras. Aguantarán muchas molestias en un asunto que les guste a los jóvenes, pero en aquellas cosas que requieran para ellos esfuerzo, tal vez no sean capaces de soportarlos con la misma paciencia. Muy bien, vamos a hacer ahora una introducción acerca de la virtud de la paciencia. Y lo primero que nos vamos a preguntar es si existe alguna actividad física y concreta que nos ayude a ejercitar la virtud de la paciencia. Frente a esto, dice Isaac Walton, escribió en el año 1600, que esta actividad específica es una manera de pasar el tiempo de ocio, es un descanso para la mente, anima el espíritu, repele la tristeza, calma los pensamientos intranquilos, modera las pasiones, da gusto y desarrolla hábitos de paz y de paciencia. ¿A qué actividad se refería aquí? Se refería a la actividad de la pesca. Desde luego no intentamos inferir que todos los padres tienen que obligatoriamente, para educar a sus hijos en la paciencia, llevarlos a pescar, pero sí queremos reflexionar sobre las características propias de esta actividad recreativa que podemos inspirarnos para aprovechar situaciones a fin de, por medio de lo que implica ejercitarse en la pesca, utilizar esas mismas características para ejercitarnos en otras actividades cotidianas de la vida diaria. La pesca, como bien sabemos, es una actividad que necesita cierto tiempo para su realización. Además, supone esperar, es decir, dejar pasar cierto tiempo sin hacer ningún tipo de movimiento en especial. Implica soportar las molestias tal vez causadas por los cambios climáticos, el no moverse, el no hacer ruido y el no concentrarse en otra cosa, porque en virtud de que el pez pesque o no pesque en el anzuelo, el pescador tiene que estar supremamente atento para no perderlo. Entonces implica muchas situaciones o muchos esfuerzos que van a ejercitarnos en la paciencia. Resumiendo, podemos dar ahora algunas características principales de actividades que nos pueden ayudar a ejercitar o que nos pueden ayudar a educar a los hijos en la paciencia. La primera característica que tiene que tener entonces las actividades para educarnos en la paciencia va a ser que tiene que existir cierto tiempo entre lo que se hace el presente y el fin previsto. Es decir, un tiempo moderado por el cual me ejercite y me esfuerce en conseguir en los actos que estoy haciendo para poder alcanzar el fin, como por ejemplo armar un rompecabezas. La segunda característica es que haya que dominar alguna pasión. En el mismo caso de la pesca, el pescador tiene que controlar sus pasiones en el sentido de que él ya quisiera obtener ya la presa o el fruto de su trabajo, que va a ser el pez. Pero esa pasión tiene que estar dominada por la paciencia, por la virtud de la paciencia, en conseguir ese esfuerzo por medio de una actividad continua. La tercera característica es que haya que esforzarse por dominar alguna molestia corporal, como estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, o un deseo de moverse, de actuar innecesariamente, es decir, medir mis actos. La cuarta característica es que haya que dominar una tendencia de la actividad mental inútil, porque tiene que estar todas las potencias concentradas en aquello que se tiene que hacer. Entonces ayuda a cortar los pensamientos innecesarios. Y la última característica es que como resultado de la actividad se llegue a notar o a ver la conveniencia del autodominio, es decir, que por medio del fruto que se adquiera, la persona que se ejercite entienda
cómo todos sus esfuerzos tuvieron ahora un gran fruto. Como por ejemplo en la pesca, el haber hecho silencio, el haber estado concentrado y el no haberse movido por cierto tiempo, tienen ahora el fruto de la pesca, del pez. Ahora vamos a ver cuáles son los motivos o cuál es la gran importancia de que la paciencia tenga motivos o se entienda cuál es la importancia de ejercitarse en esta virtud. La paciencia, como ya sabemos, requiere una motivación necesaria que únicamente puede ser resultado de un temple sereno. Aquí vamos a hablar de la serenidad como una característica importante para poder ejercitarse en la paciencia, porque solamente el que se encuentra sereno es capaz de pensar, incluso solamente para ejercitar la capacidad de la inteligencia, para poder ver los pros y los contras de lo que se hace o lo que se deja de hacer. Solamente el que está sereno es capaz de soportar las molestias que se vengan. La serenidad prepara terreno para una actuación paciente con sentido, para poder ejercitarse en la inteligencia y mirar cuál es la importancia de ejercitar precisamente la paciencia. Serenos, aunque solo fuese para poder ejercitar la inteligencia. Quien conserva la calma está en condiciones de pensar, de estudiar, de mirar la conveniencia de lo que hace o lo que deja de hacer. Y después, sosegadamente, interviene con decisión, es decir, que sus actos están fundamentados por la razón. Por tanto, caer en la tentación del activismo, es decir, de solamente obrar por obrar, sin razón o motivo alguno, impide actuar con serenidad y nos lleva a impacientarnos ante la actividad misma. Y precisamente se falla en el propósito o en la virtud que queremos trabajar, porque solamente busca la actividad por obrar, entonces no tiene razón y ante la más mínima dificultad va a sucumbir y va a caer en la impaciencia. La serenidad de ánimo no va a significar tampoco desinterés o indiferencia o insensibilidad. No es aislacionismo ni resistencia al cambio, no es que no se experimenten ni se sientan emociones. La serenidad significa conceder la primacía a la razón, es decir, conceder como primario aquello que mi inteligencia me ilumina y no aquello que lo que mi carne, por medio de un impulso, desea o quiere alcanzar. Ser vigoroso en el discurso, considerar con atención y objetividad los datos de un problema, los pros y los contras de una decisión que la persona tenga que tomar. Supone saber distinguir entre lo principal y aquello que es secundario, entre lo que es importante y lo que es simplemente accesorio. Entonces vamos a poder afirmar aquí que la serenidad es una condición necesaria e indispensable para el ejercicio de la paciencia. Aunque ser paciente no tenemos que pensar que tiene que necesariamente dominar las pasiones en todo momento, porque por ejemplo la pasión de la ira descontroladamente es perjudicial, pero la ira de por sí no es mala. Nuestro Señor tuvo una ira santa, la cual estuvo siempre dominada por un fin sobrenatural que era el celo de la casa de Dios y en la cual se basó para expulsar los vendedores del templo. Así, del mismo modo, una persona puede sentir la pasión de la ira, pero siempre dominada y siempre guiada por la virtud de la prudencia. Así, estando la persona que se enfada, es consciente que está enfadado y pretende seguir estándolo siempre bajo un fin noble, bajo un fin sobrenatural o que nos ayuda a alcanzar algún bien, en lugar de poner medios para calmarse, es decir, la pasión de la ira bien ordenada. Hemos dicho que el dominio de las pasiones viene entonces, por tanto, por parte del intelecto, es decir, por parte de la razón. El temple sereno es necesaria para desarrollar la virtud en cualquier persona. Pero ¿qué motivos pueden entonces haber en nosotros para desarrollar la virtud de la paciencia? ¿Cuáles tienen que ser esas razones que tienen que enardecernos y elevarnos para poder seguir ejercitándola? Aceptar las molestias de por sí, es decir, soportar algún sufrimiento o pequeña molestia, por sí misma no tiene fruto alguno. Puede incluso convertirse en una actividad de masoquismo. Las personas que buscan sufrir por el placer de sufrir. No es así. Nosotros los cristianos no podemos simplemente soportar los sufrimientos porque toca sufrirlos.
porque nos gusta sufrir, no es así. Sufrimos por un fin noble, sufrimos porque nuestro Señor, que murió en una cruz, nos hace partícipes de ese don tan precioso que tiene. Por tanto, la motivación, porque se cree, la motivación de sufrir está en porque se cree que como consecuencia de un acto de paciencia se derivará algún bien para alguno mismo o para las personas que nos rodean, o simplemente por el honor de Dios, es decir, tiene un fin noble, un fin que va a dar mayor gloria a Dios. Por eso es necesario que cada uno sea más o menos consciente del objeto de sus esfuerzos, de la razón de sus sufrimientos. Por ello podemos decir que el motivo más principal, aunque muchas veces no sea el más consciente o directo, es simplemente conformar nuestra voluntad con la voluntad divina, que siempre por su infinita sabiduría y providencia va a querer y va a saber qué es lo que es más perfecto para cada uno de nosotros. Es ese conformarse con la voluntad de Dios, hacerse voluntad de Dios, por el cual ejercitamos en la paciencia. Pero siempre pueden haber algunos motivos parciales de acuerdo con la situación que está viviendo cada uno. Por ejemplo, así un padre puede ser paciente con su hijo para educarlo mejor. Así también podemos ejercitar la paciencia con algún familiar que necesite ser escuchado por nosotros porque entendemos la situación que está viviendo y queremos ayudarle. Un niño puede soportar la molestia que supone enseñar también a algún amigo las reglas de un juego para que él pueda jugar con él. Entonces son estos algunos ejemplos de algunos motivos que son parciales, pero que están siempre guiados por un fin noble. Como se ve, existe siempre una fidelidad para ejercitarse en la virtud. Y es importante reconocer que la virtud de la paciencia es una virtud que necesita de la sensibilidad. ¿Sí? Habíamos hablado también de la insensibilidad como un vicio opuesto. No es que no se sienta, se necesita de la sensibilidad siempre controlada y guiada precisamente por esta virtud. Porque si no sentimos los dolores, las alegrías, los triunfos, los fracasos de todos los días, las tristezas, la paciencia que domina, entonces no tiene aplicación. Entonces simplemente no hay sensibilidad. Requiere de la sensibilidad siempre dominada y guiada. Entonces ahora vamos a empezar a hablar más concretamente en la educación de la paciencia en distintas edades y vamos a empezar hablando de la paciencia en los niños pequeños. Podría llegar a pensarse erróneamente que para no ser impaciente, es decir, para no caer en la impaciencia, es necesario la dureza de corazón o la indiferencia o insensibilidad que parece permitir controlarse frente a una situación difícil. Sin embargo, ¿se puede llamar paciente al hombre que no siente lo que trata de soportar? ¿Se podría llamar paciente a la persona que no domina la pasión si ni siquiera la siente? Hemos dicho que no es así. No se trata de anular los sentimientos de los hijos, es decir, no se trata que los hijos no sientan ira, no sientan impaciencia, no sientan desánimo, no sientan pereza, porque muchas veces estas son inclinaciones naturales. No se trata de esto, porque son parte de su personalidad. Se trata de tener sentimientos fuertes, es decir, de tener una formación tan vigorosa en la voluntad que este sentimiento no sea el que predomine, que este impulso no sea el que guíe y domine los actos, porque aunque son parte de la personalidad, naturalmente no son buenos ni santos. Pero también tenemos que dominarlos por la voluntad. Así los padres tendrán que enseñar a desarrollar los sentimientos de los hijos y paralelamente la paciencia, para que el deseo de alcanzar ese bien por el cual se tenga que sufrir sea una fuerza vital en el ser de cada uno y no solamente una razón intelectual. ¿Sí? Porque muchas veces en la formación de los hijos no van a bastar las razones intelectuales. Tiene que haber también una fuerza de voluntad firme y segura que le ayude a dominar aquellas inclinaciones que no son buenas. El ambiente necesario, entonces, para desarrollar esta virtud dependerá en gran parte de los padres. Es decir, si los padres son exigentes, muestran desconfianza, se muestran iracundos frente a los pequeños errores de sus hijos,
entonces ellos van a sentir menos seguridad para ejercitarse en la virtud, van a sentir menos seguridad para equivocarse y para saber que van a tener el apoyo y la confianza de sus padres. Si los padres actúan de modo inestable ante la actuación de los hijos, haciendo una tragedia de cada detalle, menos seguridad tendrán los niños y menos posibilidades para ejercitar la virtud. La paz interior necesaria en los más pequeños, en los niños más pequeños, será resultado de una exigencia, sí, pero de una exigencia que también es comprensiva y del cariño manifiesto de los padres. Es decir, el niño tiene que saber que a pesar de su error va a encontrar un apoyo seguro y una comprensión en sus padres. En todo contacto con los hijos, los padres pueden dar una aceptación o no, o un rechazo a la persona, porque el niño muchas veces tiene como referencia, como apoyo a sus padres, es decir, todo lo que él hace espera o que sea aprobado o desaprobado por aquellos que él sabe que ama. Es vital para todos y especialmente para el niño aprender que es bueno aceptar algunas molestias o algún dolor, pero precisamente porque sus padres le han dicho que es bueno hacerlo. Y sobre todo porque toda persona, y de modo especial el niño, necesita sentirse querido y aprobado de la persona que admira. Es decir, que aún en su falta, el niño tiene que sentir la comprensión del padre. Los padres pueden enseñar a los hijos a aceptar los disgustos. No es que simplemente el niño se encuentra haciendo un capricho y el padre lo acepte como simplemente algo propio de su edad. Si bien por su edad se puede dar, poco a poco y progresivamente los padres pueden ir educándolo a aceptar esos pequeños disgustos y molestias que puedan sufrir y también a soportar las dificultades que encuentren. También los pueden animar respecto a la serenidad y al temple de ánimo, es decir, a mantenerse según sus posibilidades en una ecuanimidad de ánimo, es decir, en una estabilidad constante. Insistimos que es bueno que los hijos tengan sentimientos fuertes, es decir, que es bueno que ellos sientan lo que tienen que sentir, pero siempre controlándolo por medio de esta virtud, es decir, que aprendan a dominarlo. En este sentido, entonces, podemos decir que existen dos clases de niños, hablando todo bajo el foco de la paciencia. Los que reaccionan fuertemente frente a las dificultades y no saben esperar, y el segundo tipo de niños son los que por su misma naturaleza son un poco insensibles o indiferentes ante lo que los rodea. Los primeros son aquellos, algunas características, que se enfadan con una visita al médico o al dentista y no pueden parar de gritar y de llorar. Los que no aguantan ningún tipo de sufrimiento sin ponerse histéricos, que cambian de actividad continuamente sin concretar nunca nada. Aquellos que no saben esperar la llegada del fin de semana para recibir su paga, o aquellos que no pueden esperar que sus padres terminen alguna conversación por el deseo predominante que tienen de referir aquello que sienten. Se podría alargar mucho esta lista de características, pero ya sabemos aquí de qué tipo de niño estamos hablando. Estamos hablando de aquel primero que reacciona intensamente frente a las dificultades y que no sabe dominarlas. Para enseñar entonces a un niño que tenga este tipo de características, convendrá reconocer que se trata de exigirle, pero también con comprensión y con serenidad, intentando no resolverle los padres los problemas a los hijos, con premios o con castigos exagerados, y mostrándoles satisfacción cuando el niño haya hecho algún esfuerzo por autodominarse, es decir, que ellos sientan la complacencia de sus padres frente al esfuerzo, para que ellos puedan comprender que es algo bueno porque sus padres así se lo enseñan. Por otra parte, habrá que también juzgar lo que es especialmente importante para el niño y que muchas veces para el padre no va a tener la misma importancia o el mismo criterio. Porque para un niño de 6 años, por ejemplo, puede ser muy importante contarles a sus padres lo que él está sintiendo, sin tener la capacidad de esperar que ellos terminen de hablar. En este momento, entonces, será necesario que los padres escuchen con atención lo que el niño de 6 años le quiere referir y posteriormente enseñarle de modo progresivo a soportar esa pequeña molestia para finalizar la conversación sus padres y después él comunicar.
Pero para un niño de 10 años que ya tiene mayor capacidad de raciocinio y de voluntad, se le puede exigir un poco más a soportar ese deseo imperante que tiene de comunicarse. También convendrá hacer saber a los niños que el dolor y la molestia no son algo que hay que necesariamente evitar, como vimos en un principio, y no es lo mismo, por ejemplo, en un niño de 10 años que tiene mayor capacidad de raciocinio y de voluntad, al cual sus padres pueden ciertamente exigirle un poco más para que él aprenda a dominarse y a sufrir con paciencia. También convendría hacer saber a los niños que el dolor y la molestia no es algo que necesariamente se tenga que evitar, como decíamos al principio, en esta sociedad que tanto nos enseña a huir del sufrimiento. No se trata de proteger a los hijos para que no sufran. Es necesario que ellos sufran porque por medio del sufrimiento les van a venir aprendizajes que por medio de otra cosa él no podría aprender. Sino más bien se trata de, en medio del sufrimiento, estar a su lado para ayudarles, que ellos sientan el apoyo de los padres, para que ellos aprendan que se puede superar la dificultad a pesar de los esfuerzos que tengan que sufrir. Por otra parte, los padres también podrán notar cómo sus hijos pueden ser más pacientes en ciertas situaciones o menos pacientes en algunas situaciones que sean más dificultosas para ellos. Es normal en este sentido que un niño acepte mejor y no necesariamente sin disgusto lo que le ha hecho, por ejemplo, un hermano pequeño, porque él entiende la necesidad de que su hermano es pequeño y que tiene algunos caprichos más, pero le va a ser más difícil para este mismo niño aceptar alguna dificultad que le haya hecho un hermano de la misma edad que él o mayor, porque para él va a ser más necesario aplicar aquí la razón para aprender a soportar esta dificultad. Entonces hay que entender también y saber diferenciar ciertas situaciones en las que los hijos pueden ser más o menos pacientes. Los niños indiferentes, que son el segundo tipo de niños que mencionamos con anterioridad, presentan otro problema. Parece que son pacientes o tienen un carácter de paciencia meramente exterior, porque no reaccionan frente a las dificultades. Sin embargo, esto ocurre no por virtud, sino por una falta de interés a las otras personas y falta de interés en sus propias dificultades. En otro punto doctrinal habíamos hablado de qué significaba la indiferencia como falta de conocimiento y profundidad de los propios actos y de sus consecuencias. Entonces, el niño indiferente no es que sea paciente por virtud, simplemente que le falta profundidad y falta interés frente a sus dificultades y sobre de los que lo rodean. En este caso, para educarlo, se tratará de interesarles con alguna actividad que puedan cumplir bien e incluso exagerar las reacciones afectivas, mostrando al niño la parte de la vida que todavía no ha descubierto. Es decir, enseñarle a tener sanas alegrías, sanas tristezas, para que el niño vaya moviendo su motividad y aprenda a tener sensibilidad frente a lo que lo rodea o a sus propias situaciones. Para estos niños, y también para el primer caso que hemos nombrado, el contacto humano con los familiares o amistades es muy educativo, es decir, el ejemplo con el cual ellos también se pueden formar, porque en las personas se pueden descubrir actitudes, modos de sentir y de actuar que chocan con la propia personalidad, es decir, cuando el niño interactúa con otras personas, la diferencia de temperamentos o de reacciones pueden ser motivación para despertar su propia emotividad. El niño puede esforzarse entonces aquí por acoplarse a los demás, por ejemplo, enseñarle a tener paciencia con alguna persona o algún amigo o compañero con el cual tenga algún choque o alguna diferencia en los temperamentos. Un ejemplo de esto es el hijo único que ha sido educado con demasiada atención por parte de sus padres en lo que se refiere al comportamiento de los adultos. Pierde una cierta naturalidad y alegría porque se ve restringido por esa mala educación. Sin embargo, una vez metido en una situación con otros niños de la misma edad, cambia radicalmente porque aprende y descubre algunos casos emotivos con los cuales él puede despertar.
En estos contactos, que son buenos y educativos, los niños descubren sus propios sentimientos. En general, van a descubrir ese aspecto de su personalidad que tal vez por el continuo o exagerado cuidado de sus padres hasta ahora no han descubierto. En contacto con las personas, pero también en contactos con la naturaleza, como por ejemplo la emoción frente a algún paisaje hermoso, algún animal no conocido, puede ser también educativo para el niño. Por ejemplo, también el viento de los árboles o el ruido de los grillos. Puede surgir también al comer alguna fruta salvaje o algún alimento que él no había conocido hasta el momento. Puede surgir también al oler alguna hierba seca o al tocar el agua de algún riachuelo, el contacto que él tenga también con la naturaleza, aquel contacto sensible que le ayuda también a despertar su emotividad. En la naturaleza, con una actitud contemplativa, la persona encuentra muchas posibilidades de llenarse de paz interior contemplando la obra de Dios. Los estímulos de la televisión y del cine y de otros adelantos tecnológicos muchas veces más que educar estorban la paz por la excesiva información y muchas veces la información nociva que estos cargan, distrayendo la atención cada uno en lo que se refiere a sentirse en paz frente a la creación de Dios. Y desde luego, y muy importante educar en este sentido, los hijos tienen que aprender a encontrar la paz en su relación con Dios, en el hecho de sentirse amados por Dios y de saber que Él es su Padre, para crear un ambiente adecuado y propicio para regarla ahora con mayor seguridad y exigencia, consecuencia de una exigencia razonable y comprensiva. En estas edades podemos dar algunos criterios y razonar más con los hijos, siempre acompañando a los hijos en el razonamiento frente a las dificultades que ellos tengan que sufrir. Será especialmente importante reforzar el ambiente adecuado para permitir esa paz interior que hemos mencionado con anterioridad. Pero ahora los hijos pueden reconocer mejor el sentido de esos esfuerzos que conjuntamente con los padres han pensado como motivos razonables para sufrir con paciencia y las molestias que encuentren, y esperar con ilusión razonable, siempre razonable, la llegada de las cosas que les gusten. ¿Qué tipo de actividades entonces pueden ser interesantes o que pueden aprovechar para alcanzar este fin? Antes hablamos de algunas cuantas características de alguna actividad que podrían ejercitar en la virtud. Algunas tendrán impuestas algunas actividades que ellos tengan que sufrir y algunas que serán más fáciles para ellos esperar. Por ejemplo, una enfermedad larga, la pérdida de alguna posesión especialmente querida, las burlas continuas de algún compañero, el reconocimiento de las propias insuficiencias y de la falta de capacidad, o el esfuerzo por superarse en los estudios que luego resulta un poco más dificultoso, son ocasiones muy propicias para educar a los hijos un poco más mayores en la virtud de la paciencia. Se trata de complementar estas situaciones en las que será el cariño, el afecto y el razonamiento de los padres quienes darán ese punto clave para que los hijos comprendan y aprendan, para que los niños entiendan la conveniencia de dominar su tristeza o su impaciencia con actividades gratas que también necesitan de la paciencia. Así podemos volver al ejemplo de la pesca y añadir muchísimas actividades más. Aprender cualquier capacidad, por ejemplo, aprender algún idioma, aprender incluso a manejar el auto, requiere de paciencia y perseverancia, como por ejemplo también tocar la guitarra o cualquier instrumento musical, aprender en algún idioma, aprender a escribir a máquina, etc. Muy bien, ahora el último punto para finalizar este punto doctrinal va a ser hablar de la paciencia de los padres para con los hijos. Santo Tomás de Aquino dice que la paciencia es la virtud por la cual los males presentes, principalmente aquellos que son infligidos por otros, se soportan de modo tal que de ellos no se deriva ninguna tristeza sobrenatural.
La clave del papel del educador y de todo padre va a ser siempre la paciencia, porque va a tener siempre que soportar la falta de virtud en sus hijos. Entonces, solamente el educador paciente va a ser un buen educador. Sencillamente porque no se ven normalmente los resultados inmediatos, especialmente cuando se está educando en una virtud tan difícil como esta que estamos estudiando. Entonces el educador va a tener que ser paciente y perseverante en sus esfuerzos para arraigar concretamente esta virtud en sus hijos y no necesariamente para verla de modo efectivo en el presente ya y concreto. Para muchos padres el grado óptimo de paciencia que persiguen, es decir, que desean alcanzar, es una simple resignación a la situación sin quejas y sin impaciencia. Desde luego, todos los días vamos a tener que luchar para dominar el deseo, ese deseo infundado de querer conseguir resultados inmediatos, de conseguir un comportamiento y desarrollo de los hijos exacto y perfecto, y según los deseos preconcebidos de lo que nosotros pensamos que es un buen hijo. Pero en cuanto nos damos cuenta de lo difícil que es conseguir esos deseos que tenemos, nosotros tenemos que poner los medios para que los hijos lleguen a hacer lo que Dios quiere de ellos. Será más fácil ser paciente, aceptando las molestias y no simplemente resignarse, porque incluso de la resignación, si no es elevada por la virtud, puede brotar una tristeza o una impaciencia. Esta actitud supone entonces superar la tristeza o melancolía que parece inseparable de la mera resignación. En cuanto se capte el valor que tienen los esfuerzos propios y los esfuerzos que tienen los hijos, por muy pequeños que ellos sean, puede existir una alegría real frente a los esfuerzos que tanto nosotros como educadores o los hijos para educarse hacen cada día. Esto es entonces en cuanto a la actitud de los padres con los hijos, pero en la vida cotidiana tienen los hijos que notar esta paciencia continua de los padres. En lo que se refiere a la aceptación y la comprensión, ciertamente tienen que saber y confiar en que sus padres van a ser pacientes con ellos, es decir, que están dispuestos a escucharle, a apoyarle y a preocuparse por ellos. Necesitan saber que sus padres quieren que los hijos sean felices. Esta aceptación supone que los padres no harán creer a sus hijos que son una carga indeseable o que van a tener que sufrir siempre por las faltas con ellos, sino como el objeto imprescindible de su amor. Y no tenemos que tampoco limitarnos a eso, sino que tenemos que enseñar a los hijos a hacer lo mismo con sus hermanos o con las personas que los rodean. Entonces supliquémosle a nuestra Madre Santísima que ella tenía en perfección todas las virtudes, que nos enseñe como educadores a ser modelos de paciencia y educar la paciencia en los hijos para que lleguen a ser verdaderos cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.